Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenas oyentes de Voces de Lucha, estamos comenzando este primer programa del año 2024, donde vamos a hacer un breve resumen acerca de la situación económica de la clase trabajadora de nuestro país en el año que finalizó. Obviamente entonces vamos a estar hablando acerca del salario. El gobierno, las autoridades de gobierno, las instituciones del Estado anuncian con bombos y platillos un aumento, un crecimiento del salario real en el año pasado. Las últimas cifras hablan de que en el año cerrado a noviembre, en el año móvil cerrado a noviembre, es decir, desde noviembre del año 2022 hasta noviembre del año 2023, el salario real, es decir, el salario comparado con la inflación, tuvo un aumento de un 3,7%. Según el Ministerio de Trabajo, el índice medio de salarios aumentó un 9,13% en ese periodo de tiempo, contra una inflación del 4,97%. De ahí sale el valor de que los salarios habrían crecido más que la inflación en un 3,7%, y eso mostraría una recuperación del poder de compra de los salarios. Hay que tener en cuenta varios elementos acá para relativizar estos resultados. Si bien estos números son ciertos, hay que tener en cuenta primero que nada que los niveles salariales de los cuales partimos son niveles muy bajos. Toda la clase trabajadora lo sabe. Acá convivimos, como ya hemos analizado en varios programas, con una gran masa de trabajadores de nuestro país que a mediados del año pasado no pasaban los 25.000 pesos. Con los ajustes correspondientes estamos hablando de que más de un 35% de los trabajadores hoy en día no está llegando a 27.000, 28.000 pesos nominales, lo cual le deja en la mano unos 23.000, 24.000 pesos, con lo cual sencillamente es imposible vivir. Pero más aún, también en otras audiciones hemos analizado que si consideramos, por ejemplo, salarios un poco más altos, de unos 50.000 pesos, estamos hablando de que casi la mitad de la clase trabajadora de nuestro país no alcanza, o alcanza como techo, esos valores, que, como todo trabajador sabe, con la enorme carestía de los precios, sobre todo elementos básicos como la vivienda, los alquileres, el transporte, la salud, se hace insostenible el mantenimiento de una familia. Obviamente esto tiene como consecuencias el brutal endeudamiento que experimentan las familias de nuestro país, las familias trabajadoras de nuestro país, etcétera. Entonces, cuando hablamos de niveles de salario tan bajos, el hablar de una recuperación de 3,7% equivale a una recuperación paupérrima. Por supuesto que en los casos de los salarios más altos, de las capas medias, esto genera un desahogo mayor que en los salarios más sumergidos, y sin dudas que en el año electoral al gobierno le preocupa mantener una serie de políticas que le permitan ir mejorando el estado de ánimos de las capas medias, de cara, por supuesto, a la votación que se va a dar en este año que viene, que comienza. Pero como decíamos, para la gran cantidad de los trabajadores de nuestro país, la situación continúa siendo muy complicada desde el punto de vista económico. Más aún cuando esta recuperación del salario real es un proceso bastante reciente, porque hasta el fines del 2022 se vio dando un proceso de caída constante del salario real, del poder de compra de los salarios. Es decir, que en todo el periodo de gobierno, y desde un poco antes también, el poder de compra de los salarios ha venido disminuyendo. Más aún cuando consideramos el concepto de masa salarial, que es un indicador que permite dar una idea de lo que es el reparto de la riqueza que generamos los trabajadores, pero que, como todos sabemos, la mayor parte se la llevan por supuesto los empresarios, los capitalistas.
y otro tanto se lleva el Estado. La parte de la porción que queda para los trabajadores siempre es la menor, y es una porción que se divide entre la gran mayoría de la población, por supuesto. Cuando se habla de la masa salarial, a lo que se refiere es a un cálculo muy sencillo que se hace, que es multiplicando el salario promedio por el número de asalariados. Eso da un número que es cuánto se paga en total aproximadamente en salarios en el país. En ese sentido, ya desde el último periodo de gobierno del Frente Amplio, la masa salarial había comenzado a bajar su valor, debido sobre todo a la caída del empleo. No hay que dejar de recordar que durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se dio una importante pérdida de puestos de trabajo, que se agudiza con el proceso de la pandemia, y donde además se agrega el fenómeno de la rebaja de salario real. Entonces, en una trayectoria donde la masa salarial ya venía en un proceso descendente, con la asunción del nuevo gobierno, con la excusa de la pandemia, con la complicidad de la burocracia sindical, se da una agudización de esta rebaja de la masa salarial, es decir, de la participación del salario en la economía nacional. Según un artículo de La Diaria, publicado en los últimos días de diciembre, se plantea que hay cálculos realizados acerca de la pérdida de masa salarial en estos últimos años, donde por supuesto acá se está hablando de cifras de Cuesta Duarte, que habla estrictamente de lo que se perdió durante el gobierno de la coalición gobernante, no hablan de lo que se pierde en los gobiernos de Frente Amplio. Pero si solamente miramos lo que se ha perdido en los últimos años durante este actual gobierno, se estima en torno a unos $1.000 millones, que ha sido la transferencia de lo que se ha perdido de masa salarial, y que por lo tanto ha pasado a engrosar la riqueza de los grandes capitalistas. Justamente este es un fenómeno que se dio a nivel mundial, donde hay estudios que se han presentado ya en los años anteriores que demuestran que en el proceso de la pandemia, en la crisis que se desata la pandemia, la pérdida de la masa salarial por parte de los trabajadores supera incluso la caída de los PBI de los países en conjunto, lo cual implica que toda la crisis, el peso total de la crisis económica que se generó, recae por supuesto sobre los trabajadores, y además recae sobre los trabajadores el enriquecimiento del que gozaron los capitalistas durante también ese periodo. Y Uruguay, por supuesto, no es una excepción en ese hecho. Entonces, cuando hablamos de que a finalizar el año hay un aumento del salario real, hay que tener en cuenta todos estos factores. Lo bajo de los salarios, con lo cual un aumento de poder de compra de 3-4% es ínfimo. El hecho de que durante todo el periodo anterior se ha venido una pérdida constante de salario real, de poder de compra de los salarios, y el hecho de que la masa salarial lleva un periodo de varios años cayendo frente a, como decíamos, frente al PBI y frente a el enriquecimiento de los capitalistas. Las perspectivas para este año son de una aceleración del crecimiento del PBI, un aumento de la inflación, se espera que aumente poco más de un 6%, y acá en lo que tiene que ver estrictamente con el salario, acá entra a jugar los resultados de los convenios salariales que se han venido firmando. Y en este sentido es especialmente importante, en primer lugar, lo que firmaron los sindicatos públicos, no este año, sino el año pasado, con el actual gobierno, donde ustedes recordarán que a mediados del año pasado, los sindicatos como COFE, como el Sindicato de la Educación, firmaron al gobierno un compromiso de paso sindical, o sea, se renunció a la lucha por salario, a cambio de aumentos paupérrimos, que también aseguran aumentos de 1-2 puntitos, con suerte, por encima de la inflación esperada en el periodo, lo cual llevaría a los empleados estatales a tener una recuperación de salario real que lo llevaría a niveles un poquito por encima del 2019, 1 o 2 puntos por encima del 2019. Es decir,
unos ajustes ínfimos, a cambio de los cuales le aseguraron ya hace un año y medio la paz social al gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con el salario, es decir, con una de las reivindicaciones más elementales y más sentidas inmediatamente por cualquier trabajador, hasta el final del gobierno. Y lo mismo pasó, por supuesto, con el resto de la burocracia sindical, el Frente Amplista, que dirige el PCLT, que en lo que tiene que ver con el sector privado, en primer lugar le firmó al gobierno en tiempo récord, no hay que dejar de recordar eso, según las propias palabras del ministro Mieres, le firmó en el 2020 la rebaja salarial, la aceptación de la rebaja salarial a este gobierno, y luego ha firmado convenios que han tirado para adelante la recuperación del salario, y que se cierra actualmente con la 10ª ronda de consejos de salario, que está cerrándose en los últimos días de diciembre en la mayoría de las mesas, donde nuevamente los porcentajes de acuerdo que se dan de ajustes salariales tienden a generar apenas la recuperación del poder de compra de los salarios al inicio del gobierno, o apenas 1 o 2 puntitos de recuperación. La diaria también presenta un informe acerca de la 10ª ronda de consejos de salario, basada en informes de la encuesta Duarte, donde plantea que al finalizar esta ronda de negociación colectiva y de acuerdo a los convenios que está firmando la burocracia sindical con el gobierno, el 61% de los trabajadores que participaron en esta ronda salarial, de esta ronda de negociación salarial, va a tener un aumento del 0% con respecto a junio del 2020. Estamos hablando de 290.000 trabajadores. Al final de esta ronda van a tener 0% de aumento respecto a junio de 2020, es decir, van a alcanzar con suerte o en julio de este año 2024 o en enero del 2025 recién el nivel salarial que se tenía en junio del 2020. Y luego la minoría tendrá aumentos entre el 2%, el 3%, etcétera, etcétera. Pero de esta manera el propio Cuesta Duarte reconoce que si se toma en cuenta los resultados de la 10ª ronda de consejos de salario, más los convenios que se firmaron antes, algunos en rondas anteriores, por plazos más largos, etcétera, etcétera, el salario real medio para el sector privado, al finalizar este periodo de gobierno, se va a encontrar entre un 1% y un 2% por sobre el nivel vigente del 2019. Y como decíamos, esto se va a alcanzar en periodos de tiempo como julio del 2024 o enero del 2025. En definitiva, las negociaciones de la burocracia sindical con el gobierno le han permitido a este gobierno no solamente pasar durante 4 años con pérdidas de salario, en el medio de la paz social más abrumadora que le ha garantizado la burocracia al gobierno. Ahora vamos a analizar algo sobre eso. Y el gran logro de sus negociaciones es que al finalizar el periodo recién se va a alcanzar el poder de compra, muy bajo, por supuesto, por otra parte, ínfimo, por otra parte, que se tenía al inicio justamente de este periodo de gobierno. Y hablábamos de la paz social. La burocracia sindical tiene como función esencial el control de la lucha de los trabajadores, aplastar la lucha de los trabajadores, desviar hacia la institucionalidad burguesa todo el descontento popular, todo el descontento de la clase trabajadora, y junto con su expresión política, que es el Frente Amplio, desviar justamente el descontento popular hacia el proceso institucional, hacia las elecciones. En ese sentido, cuando la burocracia sindical ha agudizado su discurso criticando el gobierno por su política salarial, una política salarial que, como ya hemos visto, es absolutamente expropiadora de los salarios del pueblo, de los trabajadores, una política salarial que condenó a la clase trabajadora a tener 4 años de pérdida de salario y recién al final del periodo volver a los niveles iniciales, con
como repetimos, no podemos dejarnos de repetir, partiendo de niveles salariales totalmente insuficientes para las cuestiones más elementales de la vida, esta burocracia que ahora ha agudizado el discurso en este tema, le ha asegurado la paz social del gobierno. Y esto parece contradictorio con una noticia que se publicó en diciembre, a fines de diciembre, que acerca de que el 2023 fue el año de mayor conflictividad laboral de los últimos 20 años. Esto según un informe de la Universidad Católica. Este era el titular de la Diaria del 25 de diciembre. Pero, como toda noticia, cuando se empieza a escarbar un poco, el titular comienza a relativizarse. El informe de la Universidad Católica desagrega en dos niveles la conflictividad laboral. Habla de la conflictividad laboral a nivel global y la conflictividad laboral a nivel sectorial. Cuando se habla de conflictividad laboral a nivel global, se incluyen las medidas generales tomadas en particular por el PCNT. Y cuando se habla de medidas sectoriales, se habla ahí sí de las luchas de cada sector, de cada sindicato, cada rama, federaciones, etcétera, etcétera. Y es interesante analizar este fenómeno porque esta noticia que dice que en el 2023 fue el año de mayor conflictividad laboral de los últimos 20 años, se refiere a la conflictividad laboral global, es decir, a la movilización impulsada por la central sindical. Este año hubo 5 paros generales, de los cuales 2 fueron de 24 horas y luego hubo 3 de carácter parcial. Ahora, es interesantísimo analizar cuáles fueron las causas con las cuales se llevaron adelante estos paros generales. De todos los paros generales que se llevaron adelante, solamente un paro parcial, incluyó el salario como reivindicación. Vamos a repasarlos. El 8 de marzo hubo un paro general de 24 horas con el temario del Día de la Mujer. El 23 de marzo hubo un paro parcial contra la reforma jubilatoria del gobierno. El 25 de abril un paro de 24 horas contra la reforma de la seguridad social el día que comienza a votarse en el Parlamento. El 27 de junio un paro parcial en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Y el 22 de agosto hubo un paro parcial por salarios y contra la desigualdad. Ni siquiera el planteo, obviamente, de una suba de salario mínimo, una plataforma concreta, ni por asomo. Es decir, que de 5 medidas de paro realizadas por el PCNT, todas con carácter político electoral, de cara ya al lanzamiento de la campaña electoral del Frente Amplio, solo una, la última y parcial, incluyó la palabra salario, aunque sea, porque la reivindicación completa no se incluye absolutamente nada. Esto alcanza para plantear que hubo un nivel de conflictividad laboral muy alto, aun cuando vemos las reivindicaciones planteadas concretamente, como decíamos, son reivindicaciones de cara totalmente a la campaña electoral del Frente Amplio y no reivindicaciones que tengan que ver con un plan de lucha en serio para conquistar algo, en particular el salario, por ejemplo. Y si analizamos la conflictividad sectorial, es decir, la conflictividad por sectores de actividad, excepto las movilizaciones del ZUNCA, Sindicato de la Construcción, que fue uno de los que consiguió mayores aumentos salariales, obviamente, el resto de la conflictividad sectorial tuvo como punto más alto las movilizaciones y los paros de la educación contra la reforma educativa, también enfocadas por la burocracia sindical de cara a la campaña electoral Frente Amplista, en el sentido de que se plantean críticas a la política del gobierno, pero se hacen acciones simbólicas de protesta, pero que no se plantea una plataforma alternativa ni un plan de lucha serio para voltearlos, sino que lo que se busca es poner en la opinión pública una imagen de descontento contra la política del gobierno, pero que solamente se tiene como perspectiva de superación el proceso electoral. En el sentido de que veníamos hablando acerca de lo que tiene que ver con la lucha salarial, se señala en el mismo informe de la Católica que hablábamos acerca de la conflictividad laboral del año 2023, que si se compara
la conflictividad sectorial, por ejemplo, de los trabajadores del Estado, en este año, que fue el año pasado, 2023, que fue el último año con posibilidad de aumento de gasto en la rendición de cuentas, con anteriores años de situación similar, la conflictividad de ese sector fue llamativamente baja. ¿Por qué? Porque ya el año anterior habían firmado el gobierno la paz social y porque la burocracia sindical que dirige los sindicatos estatales no tiene ninguna intención de pelear por salario. Y también pasa que al cierre de la última ronda de Consejo de Salario, la 10ª ronda de Consejo de Salario, donde negociaban más de 600.000, o sea, sindicatos que representan a más de 600.000 trabajadores, también, si se compara con otros periodos donde hubo rondas salariales tan importantes, la conflictividad laboral, salvando lo que fue el Zunca, fue llamativamente baja también para los que elaboran el informe. Por supuesto que cuando uno analiza, teniendo en cuenta lo que es las definiciones políticas del Frente Amplio, de la burocracia que dirige el PCNT, no puede llamar la atención ni puede ser llamativo que no peleen por salario. Frente Amplio no tiene ninguna definición de luchar por salario. Justamente como administradores del Estado burgués, durante 15 años se aseguraron de darle al capital, a los grandes empresarios, las mayores garantías para la acumulación de la riqueza. Y sometieron a la clase trabajadora a una política salarial de mantenimiento de salarios bajos, de salarios en niveles que, como decíamos, no alcanzan para satisfacer las necesidades de la familia trabajadora, pero que le aseguran al empresariado, al gran capital, contar con mano de obra barata. Esa política el Frente Amplio no ha renunciado y la va a agudizar aún más en un próximo gobierno, al igual que el actual. Por lo tanto, no hay ninguna intención ni del Frente Amplio ni de su burocracia sindical de luchar por salario, más allá de que oportunamente, de forma oportunista, de cara al periodo electoral, se llenan la boca criticando, diciendo verdades acerca de la paupérrima política salarial que lleva adelante este gobierno, que, como todos los gobiernos que administran el Estado burgués, administran la sociedad de manera de asegurarle al capital la mayor ganancia posible, y donde la política salarial de salarios sumergidos, de mano de obra barata, es un elemento clave en un país como el nuestro. En próximas audiciones vamos a seguir comentando balances del año que se cerró y perspectivas del año que comienza, ya no solamente desde el punto de vista económico, sino también lo que tiene que ver con las perspectivas políticas de este año electoral que comienza. Por el momento es todo. Muchas gracias.